Es un placer para el Medio del Carajo estar con el senador Iván Cepeda, quien nos ha recibido muy amablemente en la plenaria. Senador, queremos hablar de tres temas principales con usted. Uno es la Asamblea Nacional Constituyente que está proponiendo el presidente Petro. Dos, los avances del proceso de paz en el gobierno actual. Y tres, ese ascenso de la derecha en el plano internacional, evidenciado aún más en las parlamentarias en Europa 2024. Queremos empezar retomando el acuerdo de paz que inició en Noruega en el 2014 y en el 2016 también, para retomar, se firma el acuerdo de paz y existieron profundas diferencias. Hace poco el ex canciller Leiva expresó que Iván Márquez le entregó un oficio al equipo negociador y de asesores del expresidente Juan Manuel Santos, donde explicaba sobre la importancia de la aplicación de una constituyente para la implementación del acuerdo de paz. Senador, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted sobre la realización de una constituyente en el momento político del país? No, yo creo que, bueno, primero gracias por esta entrevista, pero yo creo que más que una asamblea constituyente, de lo que ha hablado el presidente Petro, es de un proceso constituyente que tiene como trasfondo un acuerdo nacional. Aquí se tiende a equívocamente mezclar o confundir ambas cosas. Una asamblea constituyente es una figura, un cuerpo que genera una nueva constitución. Un proceso constituyente es mucho más ambicioso, porque es un proceso en el cual el pueblo, la ciudadanía, sus organizaciones, mediante su movilización y participación política, van generando condiciones para, bien sea aplicar la Constitución vigente, o un pacto de paz, o unas decisiones políticas, o reformar la propia Constitución. Así que lo que ha dicho el presidente Petro es que hay que fortalecer y avanzar en un proceso constituyente. Y algunos intérpretes han intentado reducir eso a una asamblea constituyente. Son dos cosas distintas y no hay que confundirlas. Senador, algunos expertos como el profesor Mauricio Jaramillo Jacir han planteado que es fundamental evitar insistir en el trámite legislativo de las reformas, porque en el hipotético caso de perder en las urnas, y tomando como ejemplo las conductas y jugadas mediáticas de la derecha para desarrollar una propaganda en contra de la constituyente que influya de forma negativa en la sociedad, sería difícil revivirlas en el corto o mediano plazo. ¿Cuál es su lectura sobre ese planteamiento del profesor Jacir? No, yo creo que las reformas hay que lucharlas en todos los espacios. En el Congreso no es fácil. No tenemos en este momento mayorías automáticas, pero se van logrando avanzar. La semana pasada nadie daba un peso por las reformas en el Congreso y fíjese usted, acabamos de aprobar la primera como tal reforma social, es la reforma pensional. Pero antes, ya en estos 2 años, hemos logrado aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la primera reforma tributaria con un signo progresivo y además de eso otras leyes valiosas. Así que no hay que desdeñar, ni desechar, ni tirar la toalla en este proceso de construcción legislativa. Senador Cepeda, el 1 de mayo se realizó una marcha donde se evidenció que el apoyo del presidente Petro sigue siendo representado por miles de personas que ese día salieron a las calles a apoyar el proyecto progresista. ¿Cree usted que es posible en este momento consolidar esa fuerza y que otro candidato o candidata pueda representar ese gran respaldo que se evidenció en la marcha que conserva el presidente Petro más allá de escándalos y la ofensiva mediática de la derecha? Bueno, lo primero es que efectivamente no solo las movilizaciones en las calles, sino también las encuestas de opinión muestran que el gobierno sigue teniendo un sector, una franja muy importante del país que lo respalda. En las encuestas ese porcentaje sigue siendo de 30 a 35%, lo cual no es menospreciable. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Todo depende del gobierno, del presidente, de las decisiones que se tomen. Si son decisiones coherentes, como ha sido tradicional en el presidente, de defender lo social, de avanzar en las reformas, de cumplir el programa que nos hemos fijado, de avanzar en la paz,
pues obviamente esa popularidad y ese respaldo va a aumentar. Pero más allá de discutir quién es candidato o quién no lo es, el problema es cuál es el modelo político, la estrategia que se asume en este momento. Senador, se ha especulado que el presidente está proponiendo la constituyente para reelegirse. El presidente Petro dice que él quiere implementar el acuerdo de paz a través de la constituyente. ¿En qué se ha avanzado en este gobierno para implementar el acuerdo de paz? Repito, el presidente ha insistido en un proceso constituyente, más que en una asamblea. Y en segundo lugar, el presidente también ha sido muy claro, hay seguidores del presidente que quieren a ultranza que a él se le reelija. Eso es, digamos, uno lo entiende, ¿no? Como parte de la simpatía que suscita la figura política de Gustavo Petro. Pero él ha sido muy claro, no está para la reelección, no se va digamos, a enrutar los esfuerzos del gobierno en esa dirección. Él va a cumplir con su palabra es muy clara, no se va a reelegir. Senador Cepeda, Antonio García, máximo jefe del ELN, dice que el gobierno tiene unos incumplimientos con respecto al acuerdo de paz. Puntualmente señala que el gobierno no ha cumplido con el proceso humanitario. ¿Podría usted, de su profundo conocimiento del tema, darnos una opinión al respecto? No, yo me voy a limitar a decir lo que la delegación de gobierno ha afirmado en su último comunicado. No sigamos esta discusión por las vías de los medios, sentémonos en la mesa, tener un diálogo constructivo, a buscar el examen bilateral de los cumplimientos o incumplimientos, pero no sigamos en ese ejercicio que nosotros consideramos es vano y que no fortalece el proceso de paz. Las últimas dos preguntas, senador Cepeda, vámonos un momento fuera del país, a Europa. Europa vivió un giro político evidente hacia la derecha, evidenciado en las últimas parlamentarias 2024. Sin embargo, se puede evidenciar que las derechas y ultraderechas europeas pierden donde apoyan la guerra. ¿Por qué? Tenemos el caso de Finlandia, que hace poco entró a la OTAN. Esas derechas en Finlandia, digamos, no tuvieron una gran representatividad. También se vio en otros países nórdicos, pero en Francia, con el AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, y en Austria también, esos partidos que son más escépticos alrededor del concepto de Europa como tal, no quieren apoyar esa guerra desde sus discursos. Ahí esas derechas están remontando. Y tenemos el caso de España, donde partidos también como Podemos no llegaron tan fuertes, pero todavía se siente mucho que sí sube un poco más esa derecha en España. Y en Francia, ni más decir lo que pasó. Macron acaba de llamar el 7 de julio a legislativas. ¿Cuál es su lectura de ese panorama internacional? Bueno, que hay que examinar en política cuando hay derrotas o victorias. Y no se puede negar la realidad política. Pero también hay que en eso tener un criterio ecuánime. En Europa sigue el sector de la centro socialista izquierda siendo la mayoría. Eso no hay que perderlo de vista, pero hay que analizar en cada país las realidades, los programas, qué tan eficaz ha sido la izquierda gobernando, qué tanto los programas se han cumplido, qué tantas concesiones se han hecho y si han sido percibidas como derrotas por la opinión pública. Entonces, no hay fórmulas generales. Yo diría, en Europa hay que hacer un análisis muy detenido porque no es solamente el problema de la guerra y la paz, es también el de las conquistas sociales, del desmonte del estado de bienestar, de la, digamos, atención a lo social, de la tributación, a quién va dirigida. Ahí hay un conjunto de problemas que hay que tener en cuenta. Y sí, por supuesto, el de la guerra. Europa ha tenido una posición vacilante frente a lo que está ocurriendo en Gaza, frente a lo que está, ese genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Ha tenido también una posición oscilante con relación a construir la paz en Ucrania y en Rusia, o entre Rusia y Ucrania. Bueno, esos son asuntos que no pasan desapercibidos y tienen un costo político.
Muchas gracias, senador Cepeda. Vamos con la última pregunta, volvemos a Colombia. El pacto histórico, ¿podríamos decir que tuvo un revés político en las últimas elecciones? Le dejo la pregunta. ¿Y qué lectura le da el senador Cepeda a ese último fenómeno de las elecciones? No, yo diría que las últimas elecciones fueron para el pacto histórico una lección. No se triunfó en las principales ciudades, pero sí se obtuvieron posiciones muy valiosas. Pero más allá de ese balance, lo que hay que preguntarse es por qué, teniendo la posibilidad de ganar en muchos territorios, no lo hizo el pacto histórico. Y la respuesta a esa pregunta es porque se sacrificó la unidad, se sacrificó el poder de la unidad de las fuerzas políticas que estamos en el pacto histórico, por la diáspora, por la fragmentación, por ir cada quien viendo cómo obtiene una posición y no en un vector político esencial que es el proyecto del pacto histórico. Y esa es la experiencia que hay que evitar se repita en 2026. Senador Cepeda, gracias por recibir al carajo aquí en la plenaria, una entrevista en la que hemos podido conocer el pensamiento del senador, no solamente alrededor de lo que pasa en Colombia, la constituyente, el proceso de paz, sino también nos dio una mirada sobre el mundo. Gracias, senador. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias. Mejor.